Un cordial saludo para todas y todos, aquellos a quienes nos acompañan en esta oportunidad, en este conversatorio de nuestro grupo de estudio de familia. En esta ocasión estaremos conversando en relación con familias e infancias migrantes en tránsito, reflexiones sobre el cuidado, las políticas públicas y los derechos humanos. En esta oportunidad nos están acompañando dos profesionales, mujeres que le han trabajado este tema y que por supuesto merecen estar aquí acompañándonos. Ellas son Adriana Zapata Martínez, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, y está María del Pilar Ospina Grajales, PhD en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Flaxo. A las dos bienvenidas a este espacio, gracias por acompañarnos y gracias por poder conversar sobre este tema tan importante en relación con familias e infancias migrantes. Entiendo que en este primer espacio estaremos dando como una contextualización sobre unos temas que estaremos trabajando y posteriormente estaríamos entonces abordando las preguntas que van a estar girando en torno a este tema que tendremos en la mañana de hoy. Adriana, buenos días. María del Pilar, buenos días. Muy buenos días. Buenos días, Nadia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ustedes. Entonces, quiero darles en este momento la palabra para dar inicio como a esta contextualización que tienen preparado para poder comprender y poder conversar sobre este tema que nos convoca el día de hoy. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Primero agradecer pues a todas las instancias que nos hicieron esta invitación, a la Federación de ONGs de Antioquia, a la Alcaldía de Medellín, Uniminuto, la Universidad Luis Amigó, también a la Universidad de Caldas y específicamente a la Vicerrectoría de Investigaciones y Posgrados, dado que el proyecto que se realizó es financiado por esta unidad. También queremos pues agradecer a los aliados del proyecto, a Confenalco Antioquia, Gobernación de Antioquia, quienes fueron un puente fundamental en este proceso. Asimismo, queremos agradecer a algunos académicos que ayudaron a nutrir este proceso, especialmente a Gloria Siria Valdés del Colegio de la Frontera de México y a Alberto Hernández también, con quien tuvimos la oportunidad de compartir campo en Necoclí, Antioquia. Agradecer también al Departamento de Desarrollo Humano, al CEDAF, al Departamento de Estudios de Familia y a los grupos de investigación que apoyan esa investigación. En primer lugar, queremos pues hacer como un contexto muy general antes de dar paso al conversatorio. Bueno, esta es una investigación que se deriva de un trabajo realizado en los municipios de Apartado y de Necoclí, Antioquia, donde se configura allí el corredor del Darién. Aquí es importante considerar que el estudio se da en el marco de los flujos migratorios que se han dado en América Latina y el Caribe, donde se experimenta un flujo significativo frente a esta problemática. Desde allí entonces comienza a visibilizarse las migraciones no solo transnacionales, sino también las migraciones de tránsito, las migraciones de retorno, las migraciones transfronterizas. Y acá un elemento importante que queremos poner en discusión es el tema de la familia y la niñez. De acuerdo, digamos, a estudios que se han hecho, específicamente el de DAGA en el 2024, se afirma que las migraciones también tienen unos impactos importantes en la vida familiar y específicamente en la primera infancia. Es decir, cómo la vida familiar también se ve profundamente afectada por estas situaciones de migración. En ese sentido, la niñez migrante y específicamente la niñez acompañada, que acá quiero hacer énfasis y es que los resultados o las reflexiones que vamos a presentar acá es a partir de un trabajo con familias que tienen niños y niñas de 0 a 12 años. Por tanto, vamos a hablar de niños y niñas que están acompañados por sus familias, dado que teórica y conceptualmente es distinto hablar de los niños que no están acompañados sin querer decir que no tengan familia, que eso es algo pues que seguramente se pondrá en discusión una vez se haga el conversatorio.
Y desde aquí, digamos, la niñez migrante constituye una de las problemáticas más importantes en este momento a nivel latinoamericano y a nivel global. Específicamente vamos a hablar de las migraciones de tránsito. También queremos hacer esa diferenciación, pues en el caso, por ejemplo, de los estudios de familia y lo que nosotros venimos haciendo en la Universidad de Caldas, las investigaciones estaban centradas en las familias transnacionales. Pero aquí vamos a hacer énfasis en las migraciones de tránsito, que constituyen un tipo de movilidad en el que personas y familias circulan de un lugar a otro, donde van habitando diferentes espacios, acá hablamos de países, regiones, municipios, por periodos de tiempo sin una intención de residir permanentemente y con el propósito de llegar a un lugar de destino, que en este caso son los Estados Unidos, donde van construyendo trayectorias migratorias y donde el paso por el Darién es fundamental. Entonces quiero darle como la palabra a la profesora Pilar para hacer un contexto muy general del corredor del Darién y así poder ubicar lo que vamos a mostrar en este espacio. Bueno, buenos días para todos y para todas. Entonces voy a tratar como de introducir, digamos, una información muy general, como para que se comprenda un poco cómo este territorio, el corredor del Darién, empieza a ser, digamos, un espacio supremamente importante y significativo para comprender los procesos de movilidad humana en América Latina. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que si bien este corredor, digamos, ha cobrado relevancia e importancia en los últimos 10 años, voy a hablar del 2015 hasta acá, digamos que sí, históricamente han habido como otros momentos donde este corredor fue utilizado para procesos de migración de tránsito. Nosotros logramos identificar sobre todo un periodo importante que fue más o menos en la década del 60, donde hubo una migración importante de población peruana que, digamos, también recorrió este corredor con el propósito que también se ha tenido en los últimos años, que es poder cruzar Centroamérica y llegar a los Estados Unidos. Pero en las dimensiones y proporciones que lo estamos viendo, pues solamente viene pasando desde hace 10 años atrás, y a mí siempre me gusta, digamos, hablar de este espacio como un espacio que termina siendo el resultado del producto de decisiones de política migratoria de países de América Latina que finalmente hicieron que este corredor fuera pensado como un corredor estratégico y una vía alternativa terrestre para llegar a los Estados Unidos. Entonces, lo primero que quiero mencionar es que en términos de cifras, datos y volúmenes, el corredor empieza a movilizarse o a moverse como un lugar de tránsito importante desde el año 2015 en el marco, digamos, ya de la agudización de la crisis política y la crisis económica en Venezuela. Digamos que obviamente esto transforma completamente todas las dinámicas migratorias en el continente. De hecho, para nosotros es muy importante porque Colombia nunca había sido un país con una vocación de destino importante para los migrantes latinoamericanos, pero obviamente por ser un país vecino, fronterizo, pues termina siendo un lugar importante para la acogida de gran parte de la diáspora venezolana. Yo creo que es importante mencionar acá que nosotros en este momento tenemos alrededor de 2,8 millones de venezolanos en el país, lo que representa más o menos el 40% de la cifra total. La diáspora debe estar rondando ahora los 7 millones de personas más o menos. Entonces, esto hace que en términos políticos, pero también en términos de las dinámicas de movilidad humana en el país, pues tengamos como otro paisaje y tengamos otro panorama. Pero en el 2015, que es cuando empieza a darse como otro momento, otro escenario, Colombia no estaba preparada porque además nosotros siempre en términos de política migratoria lo que habíamos tenido era decisiones o normas que regularan, digamos, los colombianos en el extranjero, pero no estábamos preparados ni para procesos
de tránsito migratorio y no estábamos preparados tampoco para convertirnos en un país de destino migratorio, ¿no? Entonces también en parte de la conversación pues voy a contarles cuáles han sido como esas respuestas más importantes para finalmente acoplarnos también institucional, jurídica y normativamente a estas demandas. Entonces, el corredor del Darién empieza, digamos que lo voy a mencionar por nacionalidades, y por eso dije al principio que para comprender la importancia de este lugar hay que entender un escenario más regional, que yo creo que Adriana y yo también hemos coincidido en mencionar que una de las cosas más interesantes de los estudios migratorios es que nosotros no somos capaces de comprender lo que pasa en Colombia, si no comprendemos lo que pasa en América Latina y si no comprendemos incluso lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque justamente los procesos de movilidad humana tienen por característica, o los procesos de más bien de migraciones internacionales tienen por característica pues que son procesos transnacionales que finalmente conectan como las distintas dinámicas y los procesos entre distintos países, incluso entre continentes. Entonces, el primer flujo, digámoslo así, nosotros en el proyecto mencionamos como este flujo que abrió la trocha, que abre el camino del Darién, fueron básicamente dos nacionalidades, que fue la haitiana y la cubana. Ambas, digamos, escogen este trayecto o escogen este camino por distintos motivos. Voy a mencionar primero el caso de los haitianos. Los haitianos, bueno, por las condiciones de este país, ellos tienen unos procesos de salidas, digamos, masivas, y hay desplazamientos internacionales masivos también de personas de este país por cuenta de la pobreza, por cuenta de la inestabilidad política, por cuenta de la inseguridad. Todos sabemos que es un país, digamos, muy, muy pobre en el Caribe. Entonces, en el marco del terremoto del año 2010, los haitianos, que es una cosa inédita también y muy interesante desde el punto de vista de las decisiones migratorias, en este caso de Brasil, estaba en el gobierno en ese momento Lula da Silva, y Lula da Silva decide otorgar un refugio ambiental, fue como se le denominó, a las personas que quisieran, afectadas por el terremoto, migrar a Brasil. Entonces, hubo, digamos, una migración masiva de esta diáspora muy interesante a Brasil, permanecieron allá algún tiempo, pero muchos deciden no establecerse en Brasil y empiezan a buscar rutas alternativas para llegar a los Estados Unidos. Hay que entender que el Darién como circuito migratorio pues conecta con otros circuitos muy importantes cuyo destino principal son los Estados Unidos. Entonces está el Darién, ahí conecta. Nosotros logramos en Necoclí encontrar unos mapas muy interesantes que rastreaban los flujos de estas diásporas intracontinental, pero también extracontinental, los flujos que llegan de Asia, los flujos que llegan de distintos países de África, cuáles son las rutas que siguen para llegar hasta el Darién, donde finalmente todos conectaban de una manera muy importante, por lo menos hasta el año pasado. Entonces, los haitianos ubican esta ruta como una ruta terrestre. Todos sabemos, yo creo que en el marco de los procesos de la movilidad o las migraciones irregulares, pues las rutas son terrestres porque tú no tienes ni documentación, ni permisos, ni visas para llegar por vía aérea a los aeropuertos donde finalmente se hacen los controles migratorios. Entonces, los haitianos son quienes, y los cubanos casi al mismo tiempo, se encuentran en el Darién y digamos que ahí empieza a activarse esta ruta de una manera muy interesante. Entonces, los primeros llegaron primero a Brasil, suben, llegan a Colombia, entran por el sur, y los cubanos, que además es una cosa bien interesante desde el punto de vista como de la documentación de estos procesos, porque los cubanos generalmente lo que hacían era llegar a los Estados Unidos a través de Florida, ¿no? Es decir, cruzaban por mar y demás, en una ruta que más o menos son 300 kilómetros, era muy poco, pero una ruta muy interceptada. Y lo que empieza a suceder con los cubanos es que hay una amenaza latente por, digamos, erradicar la ley de los pies secos, pies mojados, que era la ley que finalmente les otorgaba el derecho de asilo en los Estados Unidos cuando llegaban y tocaban tierra.
Entonces, en el marco un poco como del acercamiento también diplomático y de las relaciones, de la mejora de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, pues esta ley, digamos que se desmonta. Entonces, antes de que eso pasara y cuando se aumentaron las interceptaciones por mar, donde los cubanos eran regresados, cuando eran interceptados por mar se tenían que regresar otra vez a la isla, entonces ellos empiezan a buscar una ruta alternativa que les permita llegar por tierra hasta los Estados Unidos y tener como mayor seguridad y certeza de tener derecho a acceso al asilo. Entonces, los cubanos, yo creo que la mayoría de nosotros sabemos, pues tienen requerimiento de visa en la mayoría de países de América Latina, pero hay digamos, una coyuntura importante para entender por qué ellos llegan acá y cómo llegan acá, y es que en el año 2008 hay una transformación de la política migratoria en Ecuador que se denominó política migratoria de puertas abiertas. Entonces, básicamente en Ecuador sigue vigente y es una política que no tiene requerimiento de visa para ninguna nacionalidad en el mundo, es decir, el aeropuerto... los aeropuertos en Ecuador están abiertos, simplemente se necesita pasaporte, acreditar una nacionalidad, pero no hay ninguna solicitud de permiso especial de visado. Entonces, los cubanos y también digamos, en la medida en que hay acercamientos políticos entre Ecuador y Cuba, en ese momento en el marco del gobierno de Correa, entonces los cubanos empiezan a llegar a Ecuador porque no tenían requerimiento de visa, pero no con el propósito ni con propósitos de turismo ni de establecerse, sino también ubicando la ruta del Darién para tomar todo el corredor de Centroamérica, México y luego los Estados Unidos. Entonces, en principio, esas dos nacionalidades, digamos que fueron muy importantes para comprender cómo esta ruta se va abriendo, empieza a ser muy llamativa, lo cual hace que empiecen a llegar, y esto empieza a suceder sobre todo de una manera masiva desde el año 2002 hasta el año pasado, con un pico muy importante en el 2023, de incluso ciudadanos de otros continentes. Entonces, China, Bangladesh, de distintos países de África, Congo, en fin. El asunto es que este corredor empieza a tomar tal importancia que en el año 2023 cruzaron alrededor de 550,000 personas por este corredor, alrededor de 121 nacionalidades. Entonces, esto hace que finalmente este punto termine siendo un punto estratégico no solamente para las migraciones latinoamericanas, sino para las migraciones en todo el mundo, ¿no? Es decir, empieza a ser ese punto nodal que conecta pues Suramérica con Centroamérica y termina conectando todos los demás corredores que llevan hasta la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, esta es como parte del contexto, y quizás una cosa que quiero mencionar ya como para dejar ahí este asunto es que si bien los cubanos y los haitianos al principio, los flujos más importantes, luego a partir del año 2021 son los venezolanos los que representan más o menos el 80% de la población que cruza el Darién. Y este es el resultado directo también de la transformación de las políticas migratorias en distintos países de América Latina. Entonces, en la medida en que las migraciones venezolanas aumentan, países empiezan a cerrarse porque nadie los quiere recibir. ¿Y cómo se cierra? Pues esto se hace vía política migratoria. Entonces empieza a aumentarse la solicitud de visas, de permisos, los requerimientos burocráticos para permanecer, cruzar, son cada vez más complejos. Y el año 2021 fue un año como de quiebre después de eso, luego de pandemia, porque luego de pandemia también las salidas son masivas. Entonces, países como Panamá, países como Costa Rica, gran parte como de este circuito de Centroamérica, les establece el requisito de visa, porque antes los venezolanos viajaban de Colombia a México, volaban y cruzaban a los Estados Unidos. En el 2021, México también decide, implantarles el requerimiento o el requisito de visa, de manera que los que no lograron cruzar en ese momento
contacto por aire, pues empiezan a utilizar también este corredor, lo que hace que la población venezolana en los últimos años sea la población más representativa también cruzando por el Darién. En términos del contexto de nuestro trabajo, mencionarles que el 20% de toda la población migrante que ha cruzado por el Darién en los últimos años, sobre todo en los últimos 3 años, son niños y niñas. Es decir, 1 de cada 5 migrantes es un menor de edad, niño, niña o adolescente, y eso hizo que para nosotros, digamos, plantear esta investigación fuera supremamente relevante, porque no solamente es una población muy vulnerable, sino que también en términos estadísticos, pues es muy significativa. Muchas gracias. Nadia, qué pena. Para puntualizar solo 2 cositas y ya darte como la voz, y es puntualizar también algunas cosas. Bueno, agradecer a Pilar, contarles que nosotros lo que vamos a conversar hoy se va a dar como en 2 líneas. Desde lo macro, todas las discusiones de Estado, políticas, gobernabilidad, y desde lo micro, donde se recuperan las voces de las familias. Entonces vamos a hacer un intento de reflexionar también de la familia, en el marco de los derechos, las políticas. Bueno, yo trataré de hacer mención también de algunos avances que ha tenido Colombia en términos políticos, y en ese esfuerzo queremos pues invitarlos como y provocarlos a discutir, porque realmente este tema nos pone en diferentes retos, específicamente en los estudios de familia. Y quiero remarcar esto porque si bien venimos haciendo esfuerzos desde el Departamento de Estudios de Familia por comprender las diferentes configuraciones, yo diría que las familias en tránsito o en situación de tránsito nos ponen a nosotros en unos desafíos importantes, porque son familias que residen en la calle, que se mueven de un lugar a otro, que no tienen lugares fijos, que tienen unas condiciones de alta vulnerabilidad. Y eso también nos pone a quienes estudiamos familia y las ciencias sociales, y es que también esto tiene que impactar digamos, los marcos teóricos y metodológicos en términos de comprender la familia. Desde aquí yo quiero señalar los trabajos de Varela y de Claudia Pedone, donde ellos reconocen que nosotros hemos pasado de una feminización de las migraciones a una familiarización de las migraciones, y eso es algo que yo quiero poner en el punto de discusión, porque la familia debe ser visibilizada, y eso es algo, un vacío enorme que nosotros hemos encontrado en políticas internacionales, nacionales y locales, aun cuando en Colombia tenemos algunas políticas que luego haré mención de ellas. Y para cerrar ya esta parte, yo quiero citar a Pedone cuando habla de la familiarización de las migraciones, donde las define como, abro comillas, las que se conforman por aquellos grupos integrados por mujeres, niños, niñas, adolescentes y varones que organizan el cuidado en las movilidades y en las pausas en los corredores migratorios para preservar la vida en el periplo migratorio. Con eso pues ya quiero darle como la palabra a Nadia y para iniciar el A mí conversatorio. también me gustaría, Nadia, porque digamos que nosotros desde el inicio o este trabajo ha tenido en el centro o en el corazón una discusión sobre derechos humanos que es clave. Y yo creo que aquí también como en parte o relacionándolo justo con el contexto, nosotros identificamos como 3 momentos en los procesos migratorios que tienen que ver con el lugar y el espacio también. Y es primero los lugares de origen de los migrantes, los lugares de tránsito y los lugares de destino. Pero justo una de las conclusiones a las que hemos llegado Adriana y yo en nuestro trabajo es que en cada uno de esos momentos y en esos lugares, el elemento en común es la sistemática vulneración de los derechos humanos de estas personas. Primero, porque desde sus lugares de origen, el Estado no está asegurando las condiciones para que las personas permanezcan y se queden.
Y esas razones o causas son múltiples: la violencia, la inseguridad, la pobreza, el desplazamiento, la guerra, la persecución. Es decir, habría que identificar, digamos, dentro de cada caso cuáles son esas causas, pero nosotros identificamos globalmente estas que obligan a las personas a moverse. Y eso ya es, digamos, un indicador clave de una vulneración sistemática de sus derechos. Luego, en el tránsito, que por eso nosotros nos interesamos, creemos que es uno de los momentos más violentos en esas trayectorias migratorias, porque las personas simplemente están cruzando por distintos lugares, pero nosotros lo que hemos encontrado también en común es que en ese cruce son objeto de múltiples formas de violencias, exclusiones y demás. Entonces, primero hay un vacío jurídico y un limbo tremendo porque los estados no saben qué hacer, y eso lo decía Adriana ahora, con los migrantes en tránsito, porque finalmente están cruzando, no van a permanecer, no se van a quedar. ¿Cómo los captas? ¿Cómo los atiendes? ¿A qué tienen derecho? Bueno, ahí hay un vacío como enorme que justamente hace que esos procesos de vulneración se agudicen tremendamente en el proceso de tránsito, y que los expone a muchas cosas: los expone a robos, los expone a extorsiones, los expone a violaciones, los expone a múltiples formas, digamos, de violencias institucionalizadas y también criminales, que también nosotros en el trabajo como que hemos ahondado en eso, y también hay unos estados que no se están haciendo responsables de eso. A nosotros siempre nos hacen la pregunta: ¿y qué tienen que hacer? Y nosotros la respuesta que damos es cuidar la vida, punto. ¿Cómo se hace? Pues cada estado tendrá que resolverlo, pero durante ese tránsito usted tiene que asegurar el cuidado de la vida de esa persona. Y ya luego en el destino, pues yo creo que es sabido por todos, y justamente en los últimos meses, pues que la situación no mejora. Primero, hay persecuciones cuando llegan, no hay procesos de admisión, son deportados, son violentados, son discriminados. Entonces, yo creo que por ahí podríamos amarrar parte de la discusión de cómo en cada momento de ese tránsito migratorio lo que es común para los migrantes es la sistemática vulneración de sus derechos. Bueno, gracias a ustedes por esta contextualización, provocación y parte también de la discusión que vamos a ir planteando. Creo que el tema que vienen manejando nos convoca indiscutiblemente en términos de familia y nos provoca hablar en esto de lo que ustedes vienen planteando en términos de los derechos humanos. Entonces, en esa línea, en relación con las cifras que plantean de los niños, niñas, adolescentes que transitan con las familias y el tema de los derechos humanos, la primera pregunta para continuar con esta conversación es sobre cuáles son los principales hallazgos sobre la realidad que enfrentan los niños y las niñas en el corredor migratorio del Darién. Pilar, ¿empiezo yo o quieres? Sí. Edwin, ¿me podrías pasar por favor la diapositiva? No sé si me la puede pasar ahí, por favor. Yo voy a ir comenzando ya, los hallazgos. Bueno, creo que este encuentro fue un reto porque nosotros estamos apenas en la fase de análisis de la información, pero pues hicimos un esfuerzo enorme por presentar los hallazgos principales. Yo quiero centrar la discusión en tres cosas. Primero, el cuidado de niños y niñas en contextos de migración y alta vulnerabilidad, que esta fue una de las preguntas también que se precisaron. Aquí yo quiero hacer algo muy general, y es que nosotros en este trabajo partimos del concepto de cuidado como sostenibilidad de la vida. Y eso ya marca una discusión sobre los sistemas de cuidado, las desigualdades y las injusticias que se dan en el marco de los cuidados. El segundo, voy a hacer referencia a las prácticas de cuidado materno y paterno, donde la familia se configura y reconfigura, donde construye una vida cotidiana en el tránsito, pero pese a eso, las familias construyen unas prácticas que permiten dar sostenibilidad al vínculo.
es una apuesta que nosotros estamos poniendo y que también nos desmonta un poco de la victimización de las familias. O sea, si bien entendemos que estamos hablando de contextos de alta vulnerabilidad, de violación de derechos, nosotros no podemos conocer que la familia es agente y que también despliega una serie de prácticas y estrategias. Créanme que cuando nosotros hicimos campo y le preguntábamos a las familias si era posible cuidar a los niños y niñas en el tránsito, yo esperaba que me dijeran que no, pero ellas decían que sí, ¿sí? Obviamente en el marco de unas vulnerabilidades, pero desde acá quiero poner como la discusión sobre la familia, porque pese a las diferentes configuraciones y contextos, llámese retorno, llámese transnacional, llámese de tránsito, llámese de transfronterizo, la familia no solo sostiene la vida, sostiene a sí misma, y seguramente la familia también se convierte en un problema para las políticas y para las normas internacionales, como lo conversaba en algún momento con Claudia Pedone. La familia también es un problema para actores políticos, porque la familia sigue manteniéndose pese a todo esto que vamos a mostrar. Y tercero, si bien este no es un hallazgo directo de campo, pero yo diría que es una reflexión que surge producto de nuestra experiencia en el campo, de las voces de padres, madres, actores institucionales y de niños y niñas, y es provocar la discusión de cómo nosotros reconocemos a la familia como sujeto colectivo de derechos. Luego voy a mostrar un poco de que el país ha avanzado en algunas cosas y ya se habla de la familia como sujeto colectivo de derechos, y también desde el Departamento de Estudios de Familia se han puesto estas discusiones desde diferentes académicos. Quiero retomar acá el texto de Dalia Restrepo, donde ella pone, digamos, toda la discusión sobre los derechos, sobre el cuidado, sobre la familia. Y esto nos pone en una conversación también con el derecho y con otras áreas, digamos, de las ciencias sociales y jurídicas, en términos de cómo estamos concibiendo a la familia y por qué en estos contextos sí es necesario y urgente que nosotros reconozcamos la familia como un sujeto colectivo de derechos. ¿Me pasas, porfa, la diapositiva? Bueno, en la primera parte voy a tratar de ser concisa porque es una información bastante densa. Bueno, primero, en el cuidado de niños y niñas, como les decía inicialmente, nosotros partimos del concepto de cuidado como sostenibilidad de la vida. O sea, hay infinidad de definiciones de cuidado, pero aquí, digamos, donde la vida es vulnerable, donde hay fragilidad, digamos, de la vida misma, es importante que el cuidado pues se ponga en discusión desde esa perspectiva. Desde acá, digamos que hay algunos trabajos que han planteado el cuidado desde la sostenibilidad, y quiero pues abrir comillas del trabajo de Keller, que es una tesis doctoral, donde ella plantea que el paradigma de sostenibilidad de la vida nos pone en el centro de la agenda política de los cuidados, con el objetivo del bienestar humano, partiendo de la denuncia de desigualdades e injusticias que hoy atraviesa. Yo creo que si nosotros vamos un poco más allá, si bien esto es una investigación y ahorita Pilar lo planteaba, que mucha gente nos decía, bueno, ¿y qué vamos a hacer con esto? O sea, yo creo que esta investigación y seguramente muchas de las que se han desarrollado, yo creo que esto también es un acto de protesta frente a las desigualdades que hemos encontrado a partir de las voces de las propias familias. Desde aquí, entonces, el cuidado tiene que ver precisamente, como aparece en la diapositiva, con esas actividades y tareas que se gestionan y garantizan la subsistencia, la supervivencia de esas personas. Sin embargo, pues esto nos pone como en unos dilemas, porque acá la pregunta es de qué cuidado estamos hablando en estos contextos de violencia, de alta vulnerabilidad. ¿Qué tipo de vidas son las que llevan estas familias? Porque no podríamos decir que estas vidas son iguales, es decir, estas vidas se dan dentro de una estructura desigual e injusta que pone a estas familias en una alta vulnerabilidad, porque aquí, y una pregunta también que nos hacían, ¿qué es lo urgente? De hecho, a mí me dio un poquito, se me hizo difícil,
porque cuando hay una vulneración sistemática de derechos y cuando la familia tiene todas las vulnerabilidades, es difícil contestar esa pregunta, pero Pilar y yo hicimos un esfuerzo por poner esa discusión, digamos, en este momento. En ese sentido, nosotros iniciamos el debate sobre el cuidado como el cuidado de la vida misma, del humano, o sea, teniendo en cuenta que estos padres y madres hacen unos esfuerzos a través de esas prácticas por humanizar, aun cuando nosotros estamos enfrentándonos a espacios que son deshumanizantes. O sea, yo creo que la discusión también que hay que dar es del humano, o sea, si el género es importante, lo interseccional, pero acá nos ponen una discusión del humano y cuáles son las condiciones de esas familias. De acuerdo a los hallazgos, el cuidado cotidiano de estas familias se basan en prácticas de sobrevivencia, de protección y de vigilancia, ¿cierto? Esto fue, digamos, un hallazgo a partir de las voces de padres y madres migrantes. Y acá es importante que consideremos que las prácticas están situadas, ¿sí? Y esto tensiona y amplía las categorías tradicionales del cuidado, nos interpela sobre marcos analíticos de familia, de niñez, de migración, y también nos ponen una discusión y es el poder político que tienen esas prácticas en medio del despojo, de las condiciones precarias, donde sostener la vida es difícil. O sea, queremos hacer acá énfasis en que aquí se sostiene la vida de estas familias, de los niños, pero en unas condiciones de alta vulnerabilidad. Yo quiero leerles una parte, un relato, y es una madre que habla sobre el cuidado. Cuando se le preguntó si se cuidaba realmente a los niños y niñas, ellos responden que sí, sí, pero este cuidado, digamos, está limitado a la satisfacción de necesidades básicas y eso que las necesidades no son satisfechas en su integralidad, ¿sí? Estamos hablando acá de garantizar por lo menos una comida al día, de garantizar dormir en un andén, en una carpa, en un cambuche, o sea, estamos hablando de lo mínimo, ¿sí? De las condiciones mínimas, digamos, de un ser humano. Voy a leer un relato de un padre de 28 años de Venezuela. Y él señala que no les falte el agua para que se bañen, que tempranito en la mañana tengan el desayuno, que tengan el almuerzo, que tengan su cena y tenerlos resguardados. Que no llueva, siempre estar pendiente de eso, por lo menos, si se puede fijar, yo tengo un plástico puesto ahí y cuando yo pongo el plástico, pongo la carpa para que ellos no se les llueva nada y siempre me mantengo resguardado y a salvo. Eso es lo que yo busco siempre con ellos, que estén bien, porque realmente me preocupa la situación que entonces de que se me enfermen, que les logre pasar algo porque no están seguros. En la calle no están seguros. O sea, aquí ya nos ponen un contexto y es hablar de familia y de niñez en la calle. Sí, que esto tiene unos desafíos no solo a nivel de familia, sino también a nivel metodológico, que seguramente se hará pues el contexto para hacerlo. De este modo, los niños y niñas, digamos que se les garantiza lo básico, ¿sí? Pero como lo señala Pavés, que es, digamos, una académica chilena que viene trabajando en todo el tema de infancias migrantes, la integración de esos niños implica no solo el ejercicio de salud y educación, sino también de la integración en las formas de ser niño o niña. Y eso es una discusión que en temas de niñas nosotros tenemos que reflexionar. En uno de los relatos, una madre planteaba que ellos ya no tienen amigos, ya no tienen infancia. Y voy a leer el relato porque es muy significativo también leerlo desde ellos. Abro comillas, dice, ya no tienen amigos, ya no tienen infancia, perdieron su infancia, porque es que aprenden una rutina de la calle. Exactamente, están en la rutina de la calle y tengo que ayudar. Pero no se trata de distraerlos, pues con un baloncito, jugar en el parque. Maduran más rápido de lo que es, pues actúan como nosotros. Ellos también ayudan a tender, a saber armar la carpa, ya saben cómo ponen el plástico, si va a llover, si va a montarse en una mula. Ellos saben qué hacer. Todo lo que uno hace, ellos lo hacen. Cositas que venden
de comida. Nosotros, si bien no profundizamos pues como en algunos elementos que tienen que ver pues con el tema, por ejemplo, de mendicidad, explotación infantil, sí encontramos casos donde efectivamente los niños y niñas pues trabajan con sus padres y madres y pues tuvimos que vivenciarlo en carne propia durante las entrevistas. Y es ver niños de 4 años y 8 años que llegaban después de reciclar. Para nosotras como investigadores eso fue muy impactante porque pues una cosa es entrevistar y otra cosa es ver y vivirlo en el momento de la entrevista. Entonces, cómo señalar este tipo de elementos. Desde aquí entonces, y quiero retomar nuevamente a Pavés, que quiero pues recomendarle los trabajos que ella viene haciendo sobre niñez, y es que aquí no solo se está negando la agencia de los niños y niñas, sino también la agencia de las familias. Es decir, nosotros no podemos perder de vista que está la familia, pero una familia vulnerada, padres y madres que no saben leer y escribir, que también tienen unas condiciones de alta vulnerabilidad. A eso entonces, como lo planteaba inicialmente, estamos hablando de familias que habitan la calle. Y acá hay una carencia de una vivienda y de un hogar. Acá las discusiones que queremos provocar es, bueno, acá qué pasa con el hogar, ¿hay hogar, no hay hogar? ¿Qué pasa cuando estas familias transitan de un lugar a otro? Cuando el tránsito, hay tránsitos prolongados, que seguramente Pilar ahorita hablará de eso, porque se ha hablado del tránsito y el tránsito tiene que ver con los tiempos de esas familias en varios lugares. Pero nosotros entrevistamos familias que llevan un año en la calle y que estuvieron en el tránsito, en la espera, en Ecoclí durante más de 8 meses. Entonces, ahorita Pilar hablará más de este asunto, pero hay unos tránsitos que son más prolongados, otros son más cortos, y eso también implica los análisis de familia en términos de tiempos, espacios, donde se mueve la familia, cómo se configura esa, digamos, esa vida cotidiana. Aquí quiero pasar a la otra parte. Me pasas por favor la diapositiva, como para mostrar general y luego ya si tienen preguntas seguramente al final para profundizar en estos temas. Bueno, primero nosotros de acuerdo a los hallazgos pudimos evidenciar que la vida cotidiana familiar se reconfigura, pero no desaparece, ¿cierto? Porque también es una pregunta, bueno, ¿qué pasa con la vida cotidiana de las familias? De acuerdo, por ejemplo, a Reguillo, que habla de la vida cotidiana, del tiempo y el espacio, digamos que los tiempos y los espacios ayudan a organizar la vida familiar. Sin embargo, estas familias que pasan de un lugar a otro, de un andén a otro, porque además tú no puedes dormir en cualquier andén porque tienes que tener la autorización, porque te estás moviendo en un contexto pues, de alta violencia, ¿qué pasa con esa cotidianidad? O sea, lo que podríamos nosotros decir es que la vida cotidiana se reconfigura, no desaparece, sino que se reconfigura y en la calle, ¿sí? Entonces, ¿qué encontramos? Que las familias desarrollan una serie de rutinas familiares que además les permite construir la vida cotidiana, pero también mantener esas relaciones y esos vínculos familiares. Una de las premisas que quiero mostrar aquí de este trabajo y es que aquí no solo se sostiene la vida, acá se sostiene también la familia. O sea, la familia no deja de existir, pese a las condiciones de vulnerabilidad, de pobreza. O sea, la familia todo el tiempo está intentando mantenerse y mantenerse en estos flujos es bastante complicado porque sabemos de los casos de, no sé, separaciones, que eso no se ha investigado mucho, el tema de la pareja, de las rupturas, de las reconfiguraciones de pareja que además se dan en el tránsito, de las violencias, bueno, pasan una infinidad de cosas que nosotros no profundizamos obviamente en este trabajo, pero que valdría la pena explorar pues otras cosas en términos de cómo se mantienen estas familias, qué pasa con lo conyugal, qué pasa con lo parental, sin desconocer que en estas familias también se pierden muchos integrantes, ¿cierto? Familiares que murieron en la selva, personas que fueron quedándose en el camino, encontramos niños y niñas abandonadas por sus familiares, bueno, que ahí nos ponen una discusión bastante compleja y es qué pasa cuando hay procesos de abandono,
Entiendo que en el caso de Venezuela y Colombia, pues hay unas alianzas y es más fácil, pero ¿qué pasa cuando hay un abandono de un niño de África? ¿Qué pasa cuando hay abandono, yo qué sé, de un niño ecuatoriano? Digamos, hay unos vacíos bastante complejos que luego pues nosotros podemos pasar unas bibliografías. Yo quiero recomendarles los trabajos de Gracie Pelacani de la Universidad de los Andes. Les voy a decir las discusiones que ella viene haciendo en términos jurídicos y de familia. Yo tuve la oportunidad de conocerla y es de las pocas abogadas que dice, mira, la familia sí hay que ponerla en lo jurídico, la familia tiene que ser visibilizada en las políticas. Y digamos que ella tiene unas discusiones en torno a los procesos de apatridia. Entonces, invitarlos como a leer digamos, estos académicos que vienen haciendo esfuerzos muy importantes. Yo quiero también destacar como los trabajos de la Universidad de los Andes, en la oficina jurídica, donde vienen haciendo también trabajos con migrantes, la Universidad de Externado, o sea, vienen haciéndose unos esfuerzos muy importantes. Yo creo que si hace falta es que nos juntemos, que yo creo que este es como el escenario para juntarnos y discutir sobre estos temas. Volviendo al tema de las prácticas familiares, bueno, aquí yo retomo también trabajos y mi experiencia en términos de las prácticas familiares, que aquí los trabajos de David Morgan son fundamentales. Y quiero citar una parte que es retomada por Dalia Restrepo, que también puedo mandarles esa bibliografía, donde se plantea que las prácticas se refieren a todas las rutinas organizadas que se realizan diariamente en las familias y que tienen un lugar dentro y fuera del espacio que habitan. Asimismo, Restrepo reconoce que las prácticas tienen dimensiones cognitivas, emocionales y prácticas. Y desde acá lo emocional toma un papel importante. O sea, acá la apuesta y lo que yo quiero compartir con ustedes es que la familia se practica, la familia se hace. La familia se hace todos los días. Y acá nosotros lo que evidenciamos es que la familia todo el tiempo se está rehaciendo. Y más en estos contextos donde todo el tiempo hay movimiento, todo el tiempo pasa algo. De hecho, cuando llegamos a Necoclí, esto fue una experiencia muy interesante para Pilar y para mí, nos dijeron que teníamos que estar atentos porque el contexto cambia todos los días. Es decir, en un momento, ahorita Pilar hablará de eso, tú puedes encontrar, podríamos encontrar miles de familias en la calle, al otro día todas las personas estaban escondidas, o sea, es para entender que para nosotros los que estudiamos familia esto es demasiado complejo porque no estamos, digamos, preparados para adaptarnos a tantos cambios de la familia. O sea, de un día están en un lugar, el otro día están en otro país y eso también se ha vuelto un problema para generar procesos de intervención y de educación, que no es algo imposible. O sea, yo creo que nosotros la invitación es que como académicos de familia, de las ciencias sociales, es que vamos a hacer teórica y metodológicamente para investigar, intervenir estas familias, teniendo en cuenta las condiciones en las que, digamos, se mueven y en las que se van proyectando, digamos, en estas trayectorias. Aquí quiero señalar, ya para ir cerrando, y es que las familias tienen la capacidad de sostener vínculos afectivos, ¿sí? Y esto nos pone ya, digamos, en una discusión de lo emocional. Aquí quiero citar, no sé si me pasas ahí por favor la diapositiva, a los trabajos de Amparo Micolta, Escobar y Maldonado. Digamos que ellas vienen, pues hicieron un trabajo también hace muchos años con nosotros en términos de familias transnacionales y es entender el cuidado también como una actividad emocional. O sea, una de las conclusiones de este trabajo es que el cuidado es una práctica, ¿sí? Para sostener la vida, pero también es una práctica emocional, una práctica relacional. Es decir, el cuidado tiene que ver también con una serie de interacciones y de procesos relacionales. Aquí quiero leer, pues, que esta es la diapositiva. Cuando, digamos, y las profes de la Universidad del Valle hablan de que el cuidado es una actividad emocional entre el cuidador y la persona pues que es cuidada, es decir, cómo se generan esas vinculaciones y precisamente en estas familias, pese a todo el panorama tan oscuro que nosotros vemos en términos de derechos, estas familias hacen esfuerzos por mantener esos vínculos sin querer negar que también hay procesos de violencia intrafamiliar, o sea, que es otra cosa pues que no vamos a poner acá muy directo,
pero que también estos niños y niñas se ven expuestos. Sí, hay unas, digamos, unas prácticas que se dan en el tránsito que tiene que ver con el juego. O sea, encontramos relatos donde las familias, pese a esta situación, juegan con los niños, arman cosas juntos, hay expresiones afectivas y hay momentos, digamos, donde se generan también rituales familiares, lo que permite de cierto modo, digamos, mantener el vínculo. Desde los estudios de familia y las prácticas familiares, nosotros hemos trabajado las prácticas escolares, también como práctica familiar que ayuda a sostener el vínculo. Sin embargo, aquí es de anotar que estos niños y niñas, la mayoría no van a ninguna institución educativa, muchos llevan varios años sin estudiar. Encontramos casos de niños de 10, 11 años que no sabían escribir. Y pese a ello, digamos, las familias en algunos momentos tratan, digamos, de hacer como algunos espacios pedagógicos, pero esto, digamos, va en un segundo plano. Para la familia, estas familias lo fundamental es la sobrevivencia y lo demás, digamos que es como un agregado de esa vida familiar. Voy a leer un fragmento de un relato donde dice, ella sabe los números y a veces nos ponemos ahí, pues con ella yo le digo, está la A, está la B, está la C, y uno le va enseñando, pero realmente uno no se adapta a enseñarles, porque la cabeza ahorita es en buscar soluciones para poder seguir el camino. En este momento tenemos que ver cómo resolver la sobrevivencia y la situación en la que nos encontramos. Entonces, aquí dejo pues como una provocación de los principales resultados y ya pues le doy como la palabra a Pilar. Yo, bueno, Adriana hizo la aclaración al principio, me voy a centrar como en el tema estatal, gobernabilidad migratoria, es decir, qué fue lo que nosotros encontramos también en estos términos, en este trabajo de investigación. Y bueno, lo primero que quiero aclarar es que para nosotros sí es importante resaltar que el país tuvo un avance importante porque el país ni siquiera, antes del 2021, ni siquiera teníamos una ley migratoria. Entonces yo creo que también parte de la respuesta sobre este problema y sobre esta experiencia, pues ha permitido hacer un ajuste institucional y normativo muy interesante. Sin embargo, nosotros en campo, ya observando, digamos, el asunto más concreto de la migración de tránsito, lo que encontramos pues es un vacío institucional tremendo. No hay liderazgos claros en la gestión de las fronteras. Hay, digamos, para nosotros fue muy fuerte encontrar, sobre todo en la respuesta de los gobiernos locales, que la mayoría de responsabilidades caen sobre los alcaldes de los municipios, que además son municipios de sexta categoría, municipios que tienen unas problemáticas tremendas, que no tienen infraestructura, que no tienen recursos, que tienen unos niveles muy altos de pobreza. Entonces, para nosotros también fue como muy interesante encontrar y muy problemático a su vez que los gobiernos ni siquiera logran como atender las necesidades de las poblaciones locales y ahora se tienen que enfrentar a un problema de esta magnitud como es el asunto de las migraciones internacionales. En algún momento Necoclí tuvo un proceso de represamiento de migrantes después de pandemia impresionante, o sea, más o menos 3.000 migrantes quedaron varados en esta playa, en estas playas que son muy pequeñas y digamos que los gobiernos no sabían cómo generar respuestas de atención de emergencia, por un lado, es decir, lo inmediato, lo coyuntural, pero pues mucho menos poder hacer como una respuesta a través de política pública y respuestas o soluciones, digamos, más estructuradas y más sostenidas en el tiempo. Entonces, encontramos, digamos, que hay unas directrices como muy claras de los gobiernos centrales sobre los gobiernos de las zonas de frontera, pero no hay muchos recursos para atender las crisis, ni hay un despliegue institucional, digamos, óptimo desde ese nivel central que sea suficiente para generar atenciones adecuadas. Entonces, nosotros, por ejemplo, para nosotros fue muy revelador encontrar que en el marco de esa falta de gestión de las fronteras, por ejemplo, hay una presencia muy baja de Migración Colombia en los muelles y en estas zonas de frontera en el Darién, y pues esto tiene unas consecuencias directas, sobre todo en el caso
del aseguramiento de los derechos de niños y niñas. No hay registro, no hay consolidación de datos, no hay estadísticas claras, no hay verificación, por ejemplo, de la parentalidad o de las personas que acompañan a los niños. Entonces, obviamente aquí hay una exposición mayor porque no se tiene claro si hay tráfico de menores, explotación de menores, secuestro de menores, porque realmente no hay un sistema operativo que permita hacer una clara gestión, digamos, de los procesos migratorios en este lugar. Por otro lado, para nosotros esto es muy importante, y es que la Ley Migratoria 2136 tiene un enfoque sobre todo en la atención de población migrante venezolana. Entonces hay un sesgo de nacionalidad tremendo que no consideró que a lo mejor el tema de la migración no iba a ser solo coyuntural, sino que ya es un tema con el que vamos a tener que seguir, digamos, lidiando, y que además iba a complejizarse mucho más alrededor de los procesos de la migración de tránsito. Entonces nunca se consideró que personas de nacionalidad distintas a la venezolana cruzaran el país. Entonces, por ejemplo, en campo encontramos que no hay traductores, entonces es un rollo, pero ya les dije que más o menos personas de 121 nacionalidades cruzaron en el 2023, entonces no se podían comunicar. Obviamente no hay claridad sobre los servicios de atención que se pueden prestar, y aquí uno de los hallazgos más importantes de nuestro trabajo es que justamente ante todos estos vacíos, falta de recursos, falta de infraestructura, pues gran parte de la atención humanitaria y del manejo de la crisis ha recaído en organismos internacionales. Entonces, nosotros ahora yo creo que tendríamos que ver y actualizar un poco la información en campo, porque nosotros estuvimos el año pasado, pero con todo el desfinanciamiento también de muchos organismos internacionales, pues seguramente la crisis de atención humanitaria pues se va a agudizar mucho más en estos lugares. Creo que en el marco de todos estos vacíos institucionales, hay como en esta ley unos apartados muy marginales sobre migración de tránsito, es decir, no se trata específicamente como un problema de atención que debe dársele respuesta a través de la Ley Migratoria 2136, entonces no se hacen preguntas como cuáles son, digamos, las urgencias de atención para una población que solo va a cruzar el país por días o por semanas o por meses. Ya lo dijo Adriana, que esto fue un hallazgo tremendo, porque empezamos a hablar de tránsito prolongado, porque las personas generalmente que están haciendo este cruce lo hacen sin recursos, entonces ellos se tardan semanas o meses recogiendo dinero a través de actividades informales para poder seguir haciendo el cruce hasta Estados Unidos. Y esto es importante mencionarlo, ¿cierto? Es decir, cada proceso de tránsito por cada circuito tiene un costo, y lo que nosotros encontramos particularmente en el Darién es que cada persona tenía que pagar entre 300 y 400 dólares para ser llevado hasta la frontera con Panamá. Entonces, se necesitan recursos igual para hacer este proceso de movilidad. En términos de atención a niños, niñas y adolescentes, nosotros encontramos que hay un acoplamiento del Estatuto Temporal de Protección con la Ley 1098 de Infancia y Adolescencia. Sin embargo, y esto sí lo quiero dejar aquí como súper claro, todos los procesos de atención a niños y a niñas están supeditados a un estatuto de regularidad. Y esto en realidad no tiene ningún sentido cuando estamos hablando de migrantes en procesos de tránsito. Es decir, ellos solamente van a cruzar, de manera que ellos no van a entrar en el procedimiento, digamos, de regularización migratoria, porque simplemente están de paso. Y creo que aquí hay un vacío enorme, no solamente en términos de atención de población vulnerable, sino en general de la atención a los migrantes de tránsito. Los sistemas de protección y su institucionalidad aún no se han adaptado al fenómeno de las migraciones, entonces eso habla de toda la desarticulación, digamos, desde el orden central, regional y local, y para nosotros fue un hallazgo muy importante que, a pesar de la importancia que este corredor tiene desde hace 10 años, apenas desde el año 2023 el ICBF empieza a tener presencia
en este territorio. Entonces, obviamente podemos pensar que siendo esta la institución garante de los derechos de niños, niñas y adolescentes, pues ni siquiera tenía presencia en este lugar, de manera que no había una respuesta, digamos, institucionalizada frente a un marco de protección de derechos de esta población. Obviamente hay una reducida capacidad instalada para la atención, ya Adriana también lo dijo, es decir, es un lugar sin albergues. La atención de salud, la provisión de agua potable, de alimentos, está en manos o de organismos internacionales o de ONGs que están haciendo presencia en el territorio, pero no hay un liderazgo específico del Estado, digamos, en esta materia. Aquí nosotros finalmente lo que hallamos alrededor de esto es que los organismos internacionales no están cumpliendo una función complementaria al Estado, sino que están cumpliendo una función sustitutiva en la atención de la población migrante, que como les dije ahora, yo creo que lo más interesante ahora es observar qué pasa con este proceso de desfinanciamiento ante todo lo que está pasando en Estados Unidos, que repercute también directamente en la atención de la población migrante en distintos corredores migratorios de América Latina. No hay financiamiento, no hay recursos y tampoco los procesos de atención tienen enfoques diferenciados. Nosotros hablábamos que esta ley se tiene que empezar a traducir en clave de interseccionalidad también, pues nosotros obviamente hacemos un abordaje de niños y niñas, pero es distinta la experiencia migratoria de las mujeres, es distinta la experiencia migratoria de población afro, es distinta la experiencia migratoria de poblaciones diversas, entonces creo que también es muy importante en el marco de los procesos investigativos, pero también interventivos, hacer como un análisis desde un enfoque diferencial e interseccional. Yo creo que en el trabajo para nosotros uno como del corazón de la crítica es que cuando nosotros analizamos la atención de niños y niñas, lo que vemos es que los niños y las niñas dejan de ser tratados como niños y niñas para ser tratados como migrantes. Entonces, en esa lógica, digamos que no se superpone la Convención Internacional de Derechos de Niños y de Niñas y obviamente todo el marco de protección que está amarrado a esa convención y a las responsabilidades de los estados, sino que los niños simplemente son tratados como cualquier migrante, que además los migrantes para acceder a derechos están, digamos, obligados a tener un estatus de regularidad. Entonces, es muy complejo, digamos, en los procesos de tránsito migratorio que eso sea posible y por ende, como insistí al principio, pues lo que hay es una sistemática vulneración de sus derechos. Y en el caso de los niños, pues encontramos la vulneración del derecho a la educación, la vulneración del derecho a la recreación, la vulneración del derecho a la vivienda, a la alimentación, es decir, hay una lista infinita que además, digamos, que cobija también al núcleo familiar en su totalidad. Entonces, yo creo que allí están como algunos de los elementos más importantes. Nosotros consideramos que es clave que haya una política pública con enfoque diferencial y obviamente con prioridad sobre la atención de niños, niñas y adolescentes, que los niños deben ser, digamos, cuidados bajo el marco de la Convención Internacional de Derechos de Niños y Niñas, al margen, digamos, de su situación como sujetos migrantes, y bueno, que esto permita finalmente como tener más claridades administrativas y burocráticas y por ende presupuestales para la gestión de las migraciones en Colombia, que no haya una venezolanización de la política migratoria, es decir, que se tiene que considerar que hay muchos más migrantes de otras nacionalidades también que necesitan atención prioritaria. Y bueno, que finalmente las intervenciones humanitarias en el Darién respondan finalmente a una política migratoria y no a una externalización de la atención, que finalmente es lo que está pasando. Y bueno, yo creo que sería como eso en términos de política migratoria y de atención estatal en el marco de las coyunturas de movilidad en el Darién. Bueno, muchas gracias por esta
presentación en relación con esos hallazgos que también entendemos pues aún no están completamente definidos, aún faltará mucho por continuar construyendo. Me parece muy valioso que logren identificar hallazgos no solamente desde la población, sino también desde el mismo contexto, que se constituye también en un desafío para la atención, tal como lo venía expresando Pilar. Bueno, continuando con nuestra conversación, primero quiero invitar a las personas que nos están acompañando en este momento a que puedan registrar su asistencia a través del link que nos han compartido por el chat. Y en el marco de nuestra conversación avanzaremos entonces con la siguiente pregunta que está relacionada sobre qué metodologías utilizaron para documentar y comprender las experiencias de niños y niñas en el corredor del Darién y cómo se garantizó esa aproximación ética ante esos contextos de alta vulnerabilidad y de violencia. Sí, ¿podrías por favor pasar la diapositiva? Voy a tratar de ser como muy concreta como en esta parte. Bueno, es importante mencionar que nosotros trabajamos con 24 actores institucionales del orden municipal, local, internacional. Sí, acá es importante eso porque creemos que una vez tengamos el informe, pues esto también pueda ser un insumo para impactos de política pública para protección de la niñez y la familia. Entrevistamos 7 familias, 5 venezolanas, 6 venezolanas y una de origen peruano, o sea, madre peruana con pareja venezolana, que acá podríamos hablar incluso de familias multiculturales o binacionales, lo cual pues es como una provocación pues para hacer investigación en ello. Con los actores institucionales y familias se utilizó la entrevista semiestructurada. Con niños y niñas se hicieron 2 talleres. Allí se trabajó la cartografía corporal. Yo quiero aquí hacer mención de algo y es que con el equipo de trabajo y específicamente con Juan Guillermo Luján, que está por aquí, que es egresado de la Universidad de Antioquia, nos tomamos como el tiempo de crear una técnica que combinara la cartografía social con la cartografía corporal. Esta realmente es una técnica que nosotros creamos a partir pues, de orientaciones teóricas y metodológicas de las 2 técnicas. Básicamente, como la hicimos, los niños tenían figuras pues, de niños y niñas y allí debían plasmar en esos cuerpos sus experiencias en los lugares de origen, de tránsito y de destino. Es decir, fue más una conversación con ellos, se utilizaron, por ejemplo, figuras que tenían animales, lugares, o sea, la verdad fue una técnica, digamos, que evaluamos muy bien en términos de cómo se hizo el acercamiento a los niños, cómo ellos lograron también compartir sus experiencias bastante duras también para nosotros, pero una técnica que pues que recomiendo porque pues trabajar con niños no es tan sencillo porque hay que saber llegar. Es importante considerar que en el campo nosotros fuimos haciendo ajustes a la técnica. O sea, por ejemplo, nosotros pensábamos en llevar solo colores y lápiz, pero vimos que eso no, digamos que no captaba como su atención. Entonces decidimos comprar figuras, no, eso fue una locura, o sea, porque todos querían poner figuras en digamos, en sus dibujos. Entonces esto combina, digamos, el tema del cuerpo con los espacios y los territorios. Fue muy interesante, la verdad, el trabajo. Inicialmente nos habíamos negado a trabajar con niños y niñas, pero realmente yo creo que un reto que nosotros tenemos es recuperar las voces, porque los niños y las niñas están completamente invisibilizados en el territorio, por sus familias, por las instituciones, o sea, es solo una atención básica, pero digamos que no hay espacios de escucha para niños, niñas y adolescentes. ¿Puedes pasar la diapositiva, por favor? A ver, yo voy a tratar como de resumir como los elementos éticos, porque este es un contexto violento, de alta vulnerabilidad, como lo decía Pilar, pues es un contexto donde no hay agua potable, donde hacer entrevistas a temperaturas de 35 grados, donde los actores institucionales no tienen aire acondicionado, es decir, también hay una precarización de las instituciones y de sus actores pues que trabajan allí. Voy a resumir y es primero, se hizo una inmersión previa al campo.
Es decir, nosotros antes de viajar a Necoclí apartado, hablamos con varios actores institucionales que tenían experiencia en el terreno para nosotros tener cuidado, digamos, al ingresar a esta zona. Ahorita pues Pilar hablará un poco de eso, pero esta zona pues hay una alta violencia, grupos criminales, tráfico de drogas, todo lo que nosotros encontramos en nuestro país está allí, ¿sí? Tráfico de niños, prostitución infantil, entonces incorporarse en el territorio es bastante delicado. Una vez llegamos a campo se hizo una observación en terreno, es decir, no se hicieron el primer día o el segundo, no se hicieron entrevistas, simplemente se hizo una observación en el campo, cómo era el contexto, dónde se hacían las familias, pero fue una exploración. Tercero, la identificación institucional, nosotros en la zona pues nos identificamos con una escarapela que fuera muy visible, que apareciera el logo de la institución, para evitar, digamos, algunas tensiones en el territorio, pues porque también allí pues hay procesos de investigación, presencia del Estado, hay una completa vigilancia de los investigadores, o sea, por parte de varios grupos de la zona. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos como academia, eso da como un poco de tranquilidad, ¿cierto? La academia no viene pues como a incorporarse en otros elementos. El acompañamiento institucional fundamental, es decir, nosotros teníamos el respaldo para movernos en ciertos territorios con organizaciones que fueran de confianza para la comunidad como para los grupos armados o criminales. Ejemplo, la Cruz Roja, que queremos, pues yo quiero aprovechar para agradecer también a la gente de Cruz Roja por su disposición. Ejemplo, nosotros no podíamos entrar a la playa si no íbamos con un actor internacional, de hecho no lo pudimos hacer. Es decir, las familias que están en situación de playa, nosotros no pudimos ingresar. O sea, cuando yo digo ingresar es no tocar ni siquiera un pedazo de la arena. Sí, porque estos territorios tienen unas delimitaciones en términos de investigación también. La pasas, porfa. Otra cosa importante allí fue el no uso de cámaras fotográficas. Esto fue pues un protocolo del cual nos orientaron varias unidades y organismos que trabajan allí. Si bien muchos investigadores sí toman fotografías, desde nuestra experiencia en estos territorios no se debe tomar fotografías en espacios públicos, no se pueden tomar fotografías sin autorización. Con actores institucionales se debe evitar el uso de fotografía, porque acá hay relatos que ahorita Pilar hablará un poco de eso. También hay relatos bastante complejos de actores institucionales que visibilizan la situación real de estos contextos. El trato digno a las familias, mira, esto para nosotros fue nuevo y para mí que he trabajado con familia. Una petición que nos hizo UNICEF, comisarías de familia, etcétera, era que pudiéramos hacer entrevistas en espacios cómodos. O sea, aquí hay que entender que las personas y las familias viven en la calle. Entonces había que asegurar espacios cómodos, con ventilación, que hubiera iluminación. Y una cosa adicional es que nosotros lo tuvimos que contemplar en los rubros y es que pudiéramos facilitar alimentos durante la entrevista. Esto yo sé que para quienes hacemos investigación siempre se ha dicho que no debemos dar nada a las comunidades, pero la verdad estos contextos son complejos y pues hacer una entrevista de 1 o 2 horas con una persona que no ha comido en el día es bastante complejo. Entonces esto nos pone como en otros escenarios. Por ejemplo, las entrevistas tuvimos que hacerlas casi con todo el grupo familiar porque ellos se mueven en grupo. Esto, por ejemplo, para mí fue completamente nuevo. O sea, y se volvió complejo porque no sabíamos cómo era hacer la entrevista ya. O sea, entrevistas donde habían 7, 8 personas. Obviamente ahí nos tocó desplegar, digamos, otras estrategias y era que el equipo pudiera ir haciendo actividades con los niños mientras entrevistábamos los adultos. Pero esto fue en campo, o sea, eso no lo traíamos preparado, sino que en campo nosotros fuimos haciendo pues como unos ajustes, espacios seguros y cómodos para los niños. Por ejemplo, en este caso, los 2 talleres fueron realizados en los comedores comunitarios, que son espacios seguros, que está la iglesia, o sea, porque también hay que entender que la iglesia, digamos, y los organismos religiosos son muy respetados en esta zona por los diferentes grupos. Entonces, esto da seguridad para las comunidades y para nosotros en términos pues de la investigación. La pasas, por favor.
la diapositiva. Bueno, aquí, bueno, ya darle la palabra a Pilar como que cuente un poco de la experiencia ética con actores institucionales, que también me parece que hay que tener mucha delicadeza. Sí. Pues bueno, para nosotros, primero, como en todo diseño metodológico, el despliegue fue con muchísimo tiempo anterior al trabajo de campo. Entonces, como lo dijo Adriana, nosotros logramos recopilar 25 entrevistas de actores institucionales, pero el trabajo de planeación llevó más o menos 4 meses anterior a eso, porque nosotros sabíamos que llegando a campo habían muchos actores institucionales que necesitaban el permiso de otras instancias desde Bogotá o desde Medellín, y que si no lo hacíamos previamente probablemente no nos íbamos a traer la información que necesitábamos. Entonces creo que eso fue muy efectivo, y obviamente con ellos, en términos éticos, pues el principio de confidencialidad es clave para nosotros, y uno de los protocolos que manejamos en campo es que luego de las entrevistas lo que hacíamos era transferir la información a Manizales, aparte de nuestro equipo de trabajo, y la entrevista se borraba inmediatamente, porque obviamente dentro de las entrevistas pues sale información muy delicada del territorio, que además esto también hizo parte de las decisiones del equipo, y nosotros dentro del proyecto tenemos un objetivo que claramente está relacionado con violencias, vulneración de derechos y gobernanzas criminales, pero nosotros tomamos la decisión que este era un objetivo que nosotros íbamos a desarrollar de manera documental o a través de indagaciones de prensa, pero que no iba a ser un objetivo que nosotros trabajáramos en campo por las condiciones del terreno, ¿no? Obviamente acá nosotros, cuando planeábamos el trabajo de campo, fue muy lindo, porque creo que en el centro de la discusión lo que se puso fue el cuidado del equipo, y eso también tiene que ver con un principio ético de la investigación. Entonces nosotros decidimos que iba a ser un equipo pequeño, que iban a ser las investigadoras principales, solamente con un asistente de investigación, para ser lo menos captables, observables posibles en territorio, porque también nos lo recomendaron muchas personas que ya habían hecho trabajo de campo allá. Y también en ese cuidado del equipo, una de las primeras entrevistas que nosotros tuvimos, y aquí también quiero aprovechar para agradecerle al doctor José Luis Martínez, el procurador general de Derechos Humanos de la Procuraduría Nacional, que fue una de las primeras entrevistas que nosotros hicimos, y él también activa como un protocolo de seguridad para el equipo, además con unos consejos supremamente importantes, lo cual nos hizo generar un diseño de investigación que fuera muy flexible. Nosotros en campo tuvimos que hacer modificaciones, muchas, evitar llegar a unos territorios, tomar la decisión de no hacer determinadas entrevistas, bueno, por todo lo que podía generar eso en términos de exposición del equipo también. En el trabajo con niños, niñas y adolescentes logramos tener unas entrevistas de algunos adolescentes, no de niños, pero obviamente con el principio también, digamos, de confidencialidad y permiso de sus padres. Entonces nosotros llevábamos como los formatos muy bien montados, para tener como estos protocolos éticos también como muy establecidos, porque la universidad también es supremamente rigurosa con este asunto. Y bueno, desde principio a fin, incluso desde el momento de la recolección de la información, durante el proceso de recolección de la información y después de la investigación, pues el cuidado de la información ha sido un asunto fundamental. Nosotros ahora que estamos en la redacción del informe, obviamente no ponemos los nombres de las personas que finalmente nos dieron la información en terreno, porque obviamente esto va a ser información pública y demás, y pues lo que queremos es también como cuidarnos y cuidar a aquellos que participaron del trabajo. De pronto agregar algo que olvidé, y es que nosotros también hicimos un voluntariado, pues fue muy corto, pero es algo que también se pide en estas comunidades, y es, bueno, ustedes vienen aquí a hacer entrevistas, pero ¿cómo van a retribuir? Entonces hicimos un voluntariado en un comedor, nos acercamos a esas comunidades, también nos habían pedido poder hacer un taller con familias de una institución, pero finalmente no fue necesario. O sea, acá la reflexión es nosotros también qué vamos a aportar
en contextos de alta vulnerabilidad, y eso es algo que yo creo que sí tiene que ser muy debatido en las metodologías de trabajo Y, con familia. y también yo creo que Adri y yo llegamos al consenso que en cuanto tengamos el informe, en la primera reunión de socialización del informe ya listo para entrega es con todas las personas que participaron del trabajo, ¿cierto? Porque ahí están sus voces, sus relatos, la información que compartieron con nosotros, entonces creemos que es muy responsable antes de entregar los productos y demás que sean ellos también quienes avalen el informe. Claro, y además está en el marco de lo ético, no solamente retribuir con el hacer, sino esto es el hallazgo a partir de lo que usted me comparte, de su particularidad, su experiencia. Estos son los hallazgos que además esto nos permite pensarnos en términos también de la política pública, de otras estrategias de atención y de intervención para esta población. Muy valiosos todos estos aportes, además su aproximación también al contexto metodológicamente nos permite entender cómo es que se encuentra esa realidad allá, incluso esos límites que se generan en el territorio, por qué podemos ir o no cruzar tal barrio, pisar la arena o no pisarla. Estas aproximaciones éticas también que nos han compartido, de verdad que nos permite a quienes estamos aquí con ustedes y quienes futuramente van a ver la grabación, entender ese contexto, poderle dar también el significado que ustedes a través de esta conversación nos han querido también plasmar. Bueno, de la última pregunta y para ir como concluyendo y cerrando nuestro conversatorio, tenemos cuáles son esas necesidades. Pensábamos como necesidades más urgentes, aunque Adriana hace un momento mencionaba que es lo más urgente, ¿no? Todo se constituye en urgente, pero cuáles son esas necesidades que podríamos destacar o priorizar y que ustedes identificaron en el análisis de la migración en tránsito de niños, niñas por el corredor del Darién. Sí, podrías pasar porfa la diapositiva. Yo voy a centrarme solo como en tres aspectos, pues se los voy a mostrar, pero y luego le doy la palabra a Pilar. Fue una pregunta que implicó reflexionar muchas cosas. Muchas gracias por la pregunta de verdad, porque pues no son respuestas pues que son fáciles de responder, pero ahí es donde yo quiero poner como la reflexión, y es primero reconocer a la familia como sujeto colectivo de derechos. O sea, yo creo que si en las políticas, en los programas y en las discusiones que nosotros estamos dando, no empezamos a reconocer esto, pues va a ser muy difícil poder analizar, reflexionar o acompañar a familias en situación de alta vulnerabilidad. Yo quiero señalar nuevamente, y les puedo mandar las lecturas de Varela y Pedone. Pedone ella no habla de la familia como sujeto colectivo, pero sí habla de la familia como sujeto político colectivo. Sí, y desde acá se vienen haciendo pues unas discusiones en términos políticos donde las familias tienen un protagonismo que tienen que ver también con los deberes, derechos, responsabilidades, la relación de la familia con el Estado. Digamos que una invitación de esta presentación es que no leamos la familia como desprendida del contexto político, socioeconómico, y tampoco leamos lo macro desprendido de las voces de las familias, porque como lo han planteado varios autores, las familias cambian las dinámicas de los flujos migratorios, las familias crean esos corredores, las familias crean los propios mapas, o sea, la familia tiene que ser más vista, digamos, en esto. Aquí quiero señalar como varios documentos, como una invitación de que podamos en otro espacio seguramente discutirlo, y es la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento a las Familias. Miren, yo siempre hago esto y es reconocer este documento, porque el documento también reconoce a la familia como sujeto colectivo y titular de derechos. Allí hace una discusión muy interesante en términos de la familia con capacidad de agencia y cómo son responsables también de los derechos de sus integrantes. Quiero también resaltar un documento que es de la Alcaldía Mayor de Bogotá, que también se los puedo mandar, donde allí hay una reflexión sobre la familia como sujeto colectivo de derechos. O sea, si miramos, ya vienen unas discusiones que tal vez no se le ha dado la importancia, pero que debemos recuperar para poner la discusión.
en los textos de Dalia Restrepo ella también habla de la ciudadanía familiar, que yo creo que eso hay que rescatarlo, pero acá sí ella se centra más en cuáles son los deberes, derechos y obligaciones de cada uno de los integrantes de la familia. Y ahí retoma algunos autores donde se pregunta si las familias están habilitadas para aparentar y para enseñar, digamos, los derechos. Entonces la pregunta es, ¿será que esas familias sí están habilitadas para poder realizar o ejercer su parentalidad y enseñar esos derechos a las nuevas generaciones? O sea, son preguntas que nosotros pues tenemos que hacernos frente al cuidado. Bueno, primero, reconocer a los niños como sujetos de derecho con capacidad de agencia, y yo creo que eso inicia también desde los procesos de investigación y desde las políticas, es decir, cómo le damos voz a los niños, ¿cierto? Porque mira que a veces también tememos de hacer investigación con ellos, pero desde nuestra experiencia les voy a decir, la experiencia de escucharlos a ellos es otra. O sea, los niños y los adolescentes quieren hablar, conocen el contexto, tienen la capacidad incluso por analizar situaciones desde sus propias realidades. El otro es el cuidado como un derecho universal y asunto de la agenda pública. Yo quiero reconocer avances también que tiene Colombia en este momento. Y voy a hacer relación al Programa Nacional de Cuidados, que se surge del Ministerio de Igualdad y la Equidad. Yo sé que eso es muy reciente, revisándolo, eso fue creado en el 2024. Hay un documento técnico sobre la Política Nacional de Cuidado, y revisándolo, también se consideran las familias migrantes en el documento, ¿cierto? Entonces yo creo que vale la pena revisar estos documentos de orden político, institucional. Allí incluso Francia Márquez inicia unas palabras significativas sobre el cuidado del humano, de lo no humano, del territorio. O sea, la verdad vale la pena que leamos ese documento. Desde acá también quiero señalar el último documento del COMPES sobre política de cuidado, que ese sí es muy reciente, que fue en febrero de 2025. Yo creo que estos dos documentos nos ponen a nosotros en una discusión importante sobre cómo abordar la familia, cómo abordar los cuidados, las necesidades que existen. El COMPES tiene pues unas áreas temáticas. Puedes pasar la diapositiva, por favor. Adriana, Y ya, sí. Discúlpame, te interrumpo mientras sigues con los siguientes planteamientos, y es hacerles una invitación a nuestros asistentes en este momento para que realicen la evaluación que se ha compartido a través del chat, la evaluación de este espacio, junto con recordarles el registro de la asistencia. Uh-huh. Qué pena, muchas Bueno, gracias. sí, mira, el fortalecimiento institucional para la protección de la niñez. Y acá quiero retomar los trabajos de Gracie Pelacani de la Universidad de los Andes, abogada, que viene trabajando estos temas. Y es que es necesario también realizar procesos de educación y capacitación con los actores institucionales. Si esto no se comienza a hacer en el país, créanme que esto va a ser muy complicado. De hecho, lo vimos en Necoclí, o sea, es un municipio completamente olvidado por el gobierno. O sea, los actores institucionales ni siquiera tienen posibilidad de capacitarse en estos temas, y yo creo que nosotros como academia sí tenemos un compromiso con estas comunidades, y es ir a los territorios. Y acá es necesario un enfoque interseccional y de derechos humanos. Los temas de protección de niñez en temas de apatridia, yo sé que estos son temas muy jurídicos, pero también es una discusión que nosotros tenemos que dar desde las ciencias sociales, y es que implica qué pasa con los niños y niñas que nacen en el tránsito. Nosotros lo vivimos, entrevistamos a una mujer que tuvo su bebé durante el tránsito, pero Colombia en este momento pues no tiene un vacío jurídico con niños y niñas que son de nacionalidad distinta a la venezolana. Entonces el vacío es bastante grande, pero pues entendemos que hay avances y Colombia apenas está iniciando esto. Pues brindar espacios seguros para los niños. Nosotros, por ejemplo, vimos allí algo que las familias decían, y no hay espacios de protección, por ejemplo, para los bebés. O sea, tenemos casos de desnutrición, que acá ya pues son temas muy de salud, pero no hay acompañamiento a mujeres en embarazo, no hay acompañamiento a los niños y a las niñas, específicamente los que están como en la primera infancia. ¿Lo puedes pasar, por favor? Y ya para darle la palabra a Pilar, lo puedes pasar, por favor, la diapositiva. Pues desde aquí la invitación es como también a que podamos dialogar. Yo creo que nosotros los que estamos estudiando estos temas, la niña y la familia, yo creo que sí tenemos
como academia y es sentarnos a conversar. Yo creo que la academia también tiene que estar en estos escenarios políticos. Yo entiendo que ICBF va a ser este año un evento muy importante sobre niñez y cuidado. Yo creo que nosotros tenemos que estar en esas discusiones. No es fácil, desde nuestra experiencia, no ha sido fácil que nos escuchen como academia, pero ha sido un esfuerzo pues enorme y finalmente pues hay todo un tema que si bien nosotros no lo desarrollamos ni lo abordamos acá, pero es todo el tema de derechos sexuales y reproductivos y prevención de las violencias. O sea, lo que nosotros vivimos pues ya la experiencia en campo, o sea, eso está muy débil, o sea, tenemos casos de adolescentes que tienen hijos en el tránsito, que van reproduciendo, digamos, este tema de las maternidades en tránsito y no hay procesos de acompañamiento precisamente por la circularidad de estas familias. Entonces ya darle la palabra a Pilar. Bueno, voy a mencionar como varias cosas concretas que me parece que desde la perspectiva institucional son importantes. Primero, pues el cumplimiento de la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, ¿no? Donde ellos deben ser tratados y considerados como sujetos de especial protección en este sentido y que creo que no se está cumpliendo para nada ya, ni en ninguno de los trayectos de los circuitos migratorios en América Latina. Creo que es urgente e importante generar estrategias de atención humanitaria integral. Entonces, acceso a vivienda, seguridad, educación, salud, recreación, que nosotros, por ejemplo, recientemente que estuvimos en Sonora, México, veíamos cómo han sido capaces de dar respuesta justo a estas necesidades, aún en procesos de tránsito migratorio, aunque no sean población con vocación de permanencia, logran hacerlo, o sea que sí se puede hacer realmente. Cumplimiento de los marcos internacionales de derechos de migrantes. Yo creo que Colombia siempre es el primero que firma todo, el Pacto Mundial por las Migraciones del 2018, ¿no? Donde el propósito es que sea una migración segura, ordenada, regular. Yo creo que si lográramos cumplir eso, lograríamos generar procesos de movilidad humana, digamos, mucho más seguros, donde hayan menos vulneraciones a estas personas. Creo que nosotros en campo también encontramos como fundamental que deben haber respuestas multilaterales y binacionales. Y de hecho nosotros pudimos entrevistar a un funcionario de la Procuraduría de Panamá y sin duda creo que hace falta una articulación entre los estados, entre los gobiernos para dar mejores respuestas en estos corredores, digamos, tan expuestos a violencias y demás. Y sin duda yo creo que hay que corregir el asunto de una gobernabilidad migratoria en crisis o que no funciona y específicamente en el Darién yo creo que hay una urgencia en la consolidación de sistemas de información y de registro porque, y creo que esto no lo mencioné y es muy importante decirlo, los datos que se tienen sobre migración en el Darién están siendo consolidados por Migración Panamá, de manera que hay un vacío porque no sabemos cuántas personas salen de Colombia, cuántas se extravían o pierden la vida en el trayecto por la selva y finalmente cuántas llegan a Panamá. Entonces creo que hay que empezar por allí, ¿no? Ni siquiera tenemos una estadística clara porque justamente el asunto del control fronterizo y de la gestión de las fronteras está bajo una inoperancia absoluta. Entonces diría como eso. Bueno, muchísimas gracias a las dos por esta presentación. No sé, Adriana, si allí hay algo más que plantear para ir haciendo como el cierre de nuestro espacio, nuestro conversatorio. No, yo creo que ya hicimos un esfuerzo grande por mostrarles como algo de nuestro proyecto. Guau. Muy resumido con todo esto que nos han contado a lo largo de este espacio, de todo el trabajo que han venido desarrollando y que nos convoca desde lo familiar a quienes estudiamos o trabajamos con familias, tener presente estas realidades también que viven las familias y que tal vez incluso en ciudades o en grandes ciudades las hemos encontrado como o en un destino o también en un momento de transición dentro de su proceso migratorio. Les agradezco mucho a las dos desde el Comité de Estudios de Familia. Agradecemos la participación de ustedes, de haber estado compartiendo en este espacio sus conocimientos, su experiencia, este ejercicio
tan reflexivo y tan ético que han venido desarrollando, además de darnos esta importancia y darle este significado tan real, tan sentido, profesional y ético de cómo trabajar con estas familias que parece también que fuese una realidad como alejada de cada uno de nosotros, porque están en un lugar lejos de un territorio en el que nos ubicamos, pero que es una realidad que viven y que se vive también en nuestro territorio, en nuestra Colombia. Gracias a las dos por este espacio. A las personas que nos han acompañado en este conversatorio también, muchas gracias por estar aquí. No olviden, por favor, el registro de la asistencia y la evaluación también de este espacio de conversatorio. Las invitamos para que nos acompañen en el siguiente conversatorio, en el que seguiremos abordando temas de familias y su movilidad o su migración, y cómo se afectan también al proceso familiar. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias. Sí, igual si de pronto, pues si es necesario, podemos compartirles, pues si ustedes luego como red lo difunden, algunas bibliografías que me parece que son fundamentales, pues en el campo de las migraciones, pero también en el campo de familia, que yo creo que es importante como cómo hacerlo y insistir mucho en que podamos abrir como unos espacios de discusión y reflexión. Nosotros esperamos, no creo que este año, pero sí el otro, de hacer una socialización conjunta en Medellín o en la zona. De hecho, pues como el aliado inicial pues ha sido Confenalco, nosotros sí queremos hacer una socialización en la zona, entonces no sé, pudiéramos invitar también parte de la red, porque queremos que esto también se convierta en un escenario político, o sea, que los actores institucionales, como dice Pilar, nos puedan escuchar también y puedan escuchar a través de nosotros a las familias. Entonces sí creo que es importante que esos debates no los dejemos acá, sino que propiciemos espacios para saber qué estamos haciendo y también a qué le vamos a apostar también como academia, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Siempre bienvenido las invitaciones que nos puedan realizar. La idea es que entendemos que su trabajo aún no está completamente finalizado, así que bienvenido también esos aportes, incluso el material que nos puedan compartir. Al finalizar, si han construido algún material, también podríamos poderlo socializar, poderlo compartir, porque de eso se trata, de esta construcción y el reconocimiento también de estas trayectorias familiares. Si te parece bien, Adriana, yo creería que a través pues de la doctora Luz o de Edwin nos podrías compartir pues el material o el listado de la bibliografía que podríamos indagar, que nos has ido mencionando a lo largo de esta presentación, para que la podamos compartir cuando se comparta la grabación. Estas grabaciones se comparten para que el público pueda acceder a ellas, entonces podríamos compartirlas, la bibliografía con la grabación también. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el Muchas tiempo. gracias. Y que estén muy bien. Les deseo muchos éxitos en su ejercicio, en la finalización de este estudio, de todo el trabajo que vienen realizando, y hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego, gracias.